¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 16 de julio del año 2025. Como siempre, pues un gusto tenerlos aquí en el programa. Hoy vamos a hablar sobre México y pues, contrarreloj que tiene para negociar los aranceles con los Estados Unidos. Revisaremos un poco el tema con esta tarifa del 30% que está implementando o está anunciando ya el gobierno de Donald Trump. También vamos a hablar sobre cómo los bancos centrales están acumulando más oro ante la subida de los precios y están previendo incluso dejar a un lado al dólar, que es algo sumamente interesante. Y hablaremos también sobre esta empresa OpenAI, que es la que ha creado esta el chat GPT, y la empresa Microsoft, que es quien ha respaldado este proyecto durante muchos años. Pues van a crear una academia para llevar la inteligencia artificial a las aulas, una iniciativa sumamente interesante que puede pues modificar también un poco la manera en cómo vemos el mundo respecto al aprender sobre inteligencia artificial. También hablaremos sobre, bueno, estará nuestra cápsula Mundo Cripto, sobre todo lo que ha pasado en la última semana con el precio del Bitcoin, y también vamos a hablar o tendremos aquí a nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados de Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales, y de hecho vamos a arrancar con ellos con su cápsula Saberes Digitales y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de la automatización de ventas. Imagínate que tienes una startup, un emprendimiento o una pyme. Al principio, llevar el control de tus clientes, sus gustos y frecuencia de compra es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a crecer? Se vuelve realmente complicado. Aquí es donde entra la automatización. La automatización de ventas es como tener un asistente súper inteligente que hace por ti esas tareas repetitivas, enviar un correo de seguimiento después de una compra o recordarle a alguien que tiene una oferta especial. Esto te libera para lo que realmente importa, conectar con tus clientes y cerrar más tratos. Deja que la tecnología haga el trabajo pesado mientras tú pones toda tu energía en lo sustancial de tu negocio. Y el cerebro detrás de todo esto es el CRM. Piensa en él como el cerebro de tu negocio. No es solo una lista de contactos, es una plataforma que guarda toda la información de tus clientes desde la primera vez que interactuaron contigo hasta la última compra. Con un CRM, todo tu equipo, ventas, marketing, servicio al cliente, tienen acceso a la misma información. Esto significa que si un cliente te llama, no tiene que repetir toda su historia. Eso es eficiencia y una experiencia increíble para ellos. Como lo mencionan Butler, Ange e Irina en su estudio sobre la automatización de la fuerza de ventas, estas herramientas han ido de ser simples registros a convertirse en piezas estratégicas que realmente mueven la aguja en el rendimiento. Es cierto que el reto es entender cómo impactan en el día a día de quienes venden, pero lo que es innegable es su poder para transformar la operación de ventas, volviéndola más ágil, escalable y sobre todo enfocada en el cliente. Así que si estás pensando en emprender o ya tienes un negocio, la automatización y un buen CRM te ayudarán a crecer de manera inteligente y a darle a tus clientes esa atención personalizada que los hará volver. Y continuamos el Encuentro de Negocios hablando sobre pues, los aranceles. Los aranceles para México es un anuncio que todavía no cesa en cuanto a esta guerra comercial que Estados Unidos ha utilizado como como su arma geopolítica para poder someter a otros países y pues recaudar también muchos impuestos, que es lo que necesita el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, en el caso de México buscan llegar a algún acuerdo previo a esta fecha. En el mes de agosto, México está proyectando pues confianza en que se esquivará una serie de aranceles del 30% que el presidente Donald Trump amenazó el sábado pasado con imponer el próximo mes. Y pues bueno, las conversaciones siguen en marcha con el gobierno de Donald Trump y pues bueno, cada país está recibiendo su propia notificación
de cuál será la tarifa que tendrá, y cada país ha negociado la propia. Por ejemplo, el caso de Vietnam, que lo hablábamos en emisiones anteriores, logró una negociación incluso previo con China, en la que Vietnam tiene una tasa del 20%. Prácticamente todos los países tendrán aranceles. Aquí será importante ver cómo la negociación diplomática y política que se haga de cada uno de los países, pues genere una tarifa que pueda ser menor y le golpee menos a los exportadores hacia este país, o con esta política que tiene Estados Unidos de al final hacer que las fábricas vuelvan a su país y fabriquen desde ahí para evadir totalmente los aranceles, que también será una cuestión interesante a tomar en cuenta. Esta perspectiva supone que Estados Unidos no aplica la tasa del 30% a los bienes que cumplen con el Tratado de Libre Comercio. Eso en teoría. Con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, esa excepción forma parte del plan que se tiene, pero la situación sigue siendo fluida y no se sabe cuál sea en realidad. Si Estados Unidos ya vaya a negociar el TEMEC, que eso estaba previsto para el año 2026, o prácticamente esté rompiendo con el TEMEC, que para efectos políticos, como lo hemos visto en los últimos meses, pues prácticamente el tratado ha quedado a un lado y prácticamente no se buscará renegociar. Seguramente veremos un escenario en el que Estados Unidos ya no le interese mantenerse en este Tratado de Libre Comercio. México y Estados Unidos establecieron un grupo binacional de trabajo para poder tratar este tema específico de los aranceles y encontrar alternativas a los mismos para proteger pues tanto los empleos. Se dice que en ambas partes de la frontera, pero creo más en el lado de México, porque muchas empresas estadounidenses que estén aquí en nuestro país seguramente verán el efecto de los aranceles y entonces tendrán que buscar alternativas o como regresar su producción a Estados Unidos. O sea, fábricas estadounidenses, marcas estadounidenses que estén en México, al ver que no exista un acuerdo para que el Tratado de Libre Comercio siga, porque eso es lo que les ha permitido producir a un nivel que pueda ser costeable para vender en los Estados Unidos. Si los aranceles son altos, pues tendrán que valorar si conviene más regresar a Estados Unidos y seguir produciendo. Eso es algo que es muy interesante. No es como aquello que mencionábamos incluso aquí en algún momento sobre el nearshoring, que prácticamente el nearshoring pues ya no es algo que podamos verlo como una alternativa, que era porque después de la pandemia las fábricas que estaban en Asia estaban acercándose al mercado más grande, en este caso Estados Unidos, o su mercado principal. Ahora es regresar a su país de origen y fabricar desde ahí para no pagar pues el impuesto. Es algo que es pues a detallar, que a todos los países les está sucediendo. O sea, esta cuestión de los aranceles no es exclusiva de México, pero que sí veremos pues una mano dura por parte de Estados Unidos. No van a ser los aranceles, no va a ser algo que vaya a disiparse. Tampoco va a ser que el Tratado de Libre Comercio sea como lo fue el Tratado de Libre Comercio. Seguramente este tratado va a terminar sus condiciones antes de tiempo, porque obviamente el que ya existan aranceles en un país que tenga un tratado de libre comercio, pues prácticamente se acaba, ¿no? Canadá tiene el 35% de impuesto, entonces es una nueva era comercial para México junto con Estados Unidos y Canadá. Habrá que ver qué es lo que se negocia, que no será mucho con lo que se pueda negociar. Esto ha venido prolongándose desde febrero, luego en abril, luego julio, luego ahora hasta en agosto. El gobierno de Estados Unidos está más consolidado, entonces seguramente tiene ya muy específicos los objetivos que se quieran plantear respecto a los aranceles, no solo con México, como lo decimos, con todo el mundo, y que han sido los países en particular que han buscado negociar el que han podido disminuir su tasa arancelaria, pero ha sido por una negociación muy estratégica que lo han hecho. El caso de Vietnam, que se le adelantó a los chinos, es un caso muy muy interesante porque logró un acuerdo con los Estados Unidos y eso también benefició a las empresas
estadounidenses que están en Vietnam, en este país del sur de Asia. Entonces, incluso hasta China les sorprendió. En el caso de México, pues habrá que ver cuál es esa negociación y esperar al mes de agosto para ver cómo es que queda una negociación con una tasa arancelaria o si prácticamente no llega a haber uno y se queda con la tasa del 30%. Bueno, pues vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Ya continuamos en Encuentro de Negocios. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, también nos pueden escuchar en el podcast a través de todas las plataformas vía streaming. Pueden escuchar ahí y todas las emisiones que tenemos aquí en Radio Nicolaita. Y bueno, vamos a hablar sobre los bancos centrales. Bueno, los bancos centrales están acumulando más oro ante una subida de precios y prevén dejar de lado por ahora al dólar. Los bancos centrales están actuando de una forma muy interesante. Un 73% prevé una reducción moderada o significativa de las tendencias de dólares estadounidenses en las reservas mundiales durante los próximos 5 años, porque el precio del oro se ha acelerado. Pero no solo el precio del oro, el precio de la plata. O sea, el precio de la plata, o sea, los metales, tanto el oro y la plata, pero bueno, el oro como reserva y la plata que se está convirtiendo también en una alza significativa de los precios, pues hemos visto que se ha acrecentado. Los bancos centrales en el mundo han acumulado más de 1,000 toneladas de oro en cada uno de los últimos 3 años, un avance respecto a la media de 500, 400 toneladas de la década anterior, según una encuesta del Consejo Mundial del Oro. La encuesta sobre las reservas de oro de los bancos centrales de 2025, que contó con un total de 73 respuestas de bancos centrales en todo el mundo, indica factores como la incertidumbre geopolítica, que es lo que reina en este momento, y incertidumbre política que han llevado a la acumulación de oro, pero principalmente pues esta incertidumbre está generada por Estados Unidos. Es como confiar en el dólar estadounidense ante escenarios de incertidumbre, que es una volatilidad enorme. Entonces se refugian los bancos centrales en tener más reservas de oro que en dólares. Y el oro pues se ha posicionado como un activo de refugio sólido durante estos tiempos de incertidumbre y su precio subió en el primer semestre de este año un 24.2%, impulsado por la debilidad del dólar, que la misma incertidumbre que genera el gobierno de Donald Trump está llevando a un debilitamiento del dólar, una pérdida de confianza. Este ejemplo es de una pérdida de confianza. Esta nota de la agencia Bloomberg sobre esta encuesta realizada por el Consejo Mundial del Oro demuestra cómo es que los bancos centrales están perdiendo confianza en el dólar. Y el dólar, pues bueno, se sostiene por la confianza, por eso vemos un dólar débil, que incluso aquí lo analizamos con nuestro amigo Rodrigo Ortiz en su análisis de el mercado de valores y los mercados, de cómo es que el dólar estaba débil, y está débil por todas las situaciones de incertidumbre que se viven a nivel global, que no es algo totalmente ajeno a lo que ha sucedido en los últimos meses. Y bueno, de estos bancos centrales encuestados, el 95% cree que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumentará en los próximos 12 meses, conforme también el escenario relacionado a la parte geopolítica, económica y también comercial, en este caso, como hablábamos anteriormente, de los aranceles, se acrecente, y que Estados Unidos quiera seguir dominando a través de este tipo de instrumentos. Es como veremos también reacciones de los bancos centrales para proteger sus propias políticas económicas y su propia economía, dependiendo de cada país. Pues bien, vamos con la cápsula Mundo Cripto, con el análisis semanal del criptomercado y el Bitcoin, que subió a máximos históricos, y regresamos aquí a la parte final del programa. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Esta semana le echamos un vistazo pues a los movimientos que dieron de qué hablar en el mercado cripto. Nos vamos a enfocar en los análisis recientes de Bitcoin y Ethereum, también el repunte que tuvo XRP y qué está pasando con la regulación allá en Estados Unidos. Todo esto, claro, basado en reportes técnicos y noticias clave.
Vimos bastante acción, ¿verdad? Sobre todo con Ethereum, ¿no fue así? ¿Qué historia nos cuentan los gráficos y, bueno, las noticias detrás de esos movimientos? Definitivamente. Hay una mezcla interesante de señales técnicas y también movidas institucionales. Y eso está marcando la pauta y, pues, sobre todo, generando mucha conversación sobre hacia dónde podrían ir los principales activos digitales. Perfecto, arranquemos entonces con Bitcoin. Andaba por los $119,700 con una subida como del 3% el miércoles, pero hay análisis que sugieren que podría ir bastante más arriba. Correcto. Mira, según lo que comenta Taimaman de Maman de Coinext, un punto clave es si Bitcoin logra cerrar la semana por encima de los $116,000. Ajá. Si lo hace, bueno, eso sería una señal de fortaleza. Podría darle impulso para buscar romper esa resistencia de los $123,200. Ok, romper esa barrera. Exacto. Y quizá de ahí apuntar a un rango entre $126,000 y $133,000. Interesante. Ahora, tampoco hay que perder de vista el soporte semanal, ¿eh? Esa zona entre $108,000 y $110,000 es crucial. El piso, digamos. Exacto, el piso. Si llegara a perder ese nivel, pues podríamos ver un retroceso, quizá hacia los 101,000. Aunque, ojo, según este análisis, la tendencia alcista de fondo, la de largo plazo, no se vería realmente amenazada a menos que cayera bajo los 93,700. Que parece poco probable ahora. Sí, parece poco probable si la macroeconomía se mantiene, digamos, estable. Entendido. Y un dato que siempre seguimos de cerca, la dominancia de Bitcoin. Bajó un poquito, ahora en 62.7%. ¿Eso cómo impacta a las demás criptos, las altcoins? Pues mira, mientras esa dominancia se mantenga arriba del 59.56% y claro, el precio de Bitcoin sobre los $112,000, el panorama general sigue siendo positivo, optimista. O sea, Bitcoin estable ayuda a las alts. Exacto. De hecho, históricamente, cuando Bitcoin se estabiliza, pongamos entre 105,000 y 112,000, eso suele abrir la puerta para que algunas altcoins tengan un mejor desempeño. Es como si el mercado se sintiera un poco más cómodo para explorar otras opciones, ¿sabes? Claro, tiene sentido. Y bueno, hablando de altcoins con buen desempeño, Ethereum dio un salto importante, casi del 9%, acercándose a los $3,257. Aquí parece que BlackRock tuvo mucho que ver, ¿no? Así es, esa fue una noticia clave la semana pasada. La acumulación de más de 1.5 millones de ETH por parte de BlackRock. Bueno, fue un catalizador. Un empujón fuerte. Sí, no solo inyectó liquidez, sino que funcionó como un voto de confianza muy visible. Viene de un jugador institucional enorme. Para muchos, esto refuerza la idea de Ethereum como reserva de valor. Y ayudó, claro, a romper esa barrera psicológica y técnica de los $2,700. Y ahora, ¿dónde estamos parados con ETH? Ahora mismo, el precio está como coqueteando con una línea de tendencia bajista, que trae desde junio de 2024. El soporte crítico, el nivel a vigilar para que no haya sustos, está entre $2,698 y $2,842. Ok. Si logre quedarse y consolidarse por encima de los $3,100, entonces sí, podríamos pensar en objetivos más ambiciosos, como $3,538 o incluso $4,151. Además, no hay que olvidar que siguen pendientes las actualizaciones Spectra y Fusaka para este año, ¿verdad? Exacto. Ese interés institucional podría estar también relacionado con la expectativa por estas mejoras. Digo, ¿ven potencial ahí? Sí, exacto. Que los grandes jugadores muestren interés justo cuando se avecinan estas actualizaciones importantes, pues sugiere que ven con buenos ojos el desarrollo tecnológico de Ethereum y su potencial a futuro, claro. Refuerza la narrativa de valorización a largo plazo. Muy bien. Cambiando de carril ahora, hacia XRP. Vimos que tuvo un impulso fuerte, ¿no? Hasta los $3.03 el lunes. Aunque después como que la gente tomó ganancias y retrocedió un poquito. ¿Qué hay detrás de ese sube y baja? Pues sí, hubo optimismo, sin duda. Por un lado, fíjate, el trader Peter Brandt señaló un patrón técnico. Dice que es poco común, pero que podría potencialmente llevar el precio hasta los $4.47. Es una proyección audaz. Wow, eso sería un salto grande. Sí, y además, los datos on-chain de Sentiment mostraron algo interesante.
Las billeteras ballena. Las que tienen mucho XRP. Exacto, las que tienen más de 1 millón de XRP. Llegaron a un máximo histórico, 2.743 el viernes pasado. Órale, ¿y eso qué indica usualmente? Pues suele interpretarse como que los grandes tenedores están acumulando, o sea, comprando más, no vendiendo. Señal de confianza, quizá. Entendido. Después de ese retroceso inicial que mencionabas, ¿dónde están los niveles importantes para XRP ahora? El soporte. El soporte clave parece estar alrededor de los $2.65. Si aguanta ahí y rebota, podría intentar superar de nuevo los $3 y de ahí mirar hacia 3.40 o, bueno, quizás $4 si el sentimiento acompaña. Pero también hay riesgos, supongo. Claro, siempre. Si cae por debajo de la media móvil de 20 días, que anda por los $2.49, bueno, esa visión optimista de corto plazo se complicaría bastante. Y hay un detalle técnico a notar, una divergencia negativa en el indicador RSI en gráficos de corto plazo. ¿Y eso qué significa? La divergencia negativa del RSI. Para los que no somos tan técnicos. Bueno, básicamente sugiere que aunque el precio subió recientemente, la fuerza o el ímpetu detrás de esa subida podría estar disminuyendo. A veces es como una señal de advertencia, temprana. Podría indicar que el movimiento está perdiendo vapor o que necesita una pausa antes de seguir, si es que sigue. Ok, como que sube pero con menos ganas. Algo así, exacto. Hay que estar atentos. Vale, entendido. Y para ir cerrando este resumen semanal, demos un salto rápido a Estados Unidos. Parece que la discusión sobre cómo regular las criptos volvió a tomar vuelo después de un intento fallido, ¿no? Sí, fue una movida interesante en la Cámara de Representantes. Votaron, aunque fue muy apretado, para reconsiderar 3 proyectos de ley. Los que habían rechazado antes. Exacto. Sobre stablecoins, la estructura del mercado cripto y también límites a una posible moneda digital de Banco Central, la famosa CBDC estadounidense. Estos proyectos, como dices, habían sido rechazados en una votación inicial apenas el martes. ¿Y qué significa esto? ¿Que ahora sí van? No necesariamente. Esto no significa que ya se aprobaron, ni mucho menos. Simplemente abre la puerta para que se puedan hacer cambios, enmiendas y se vuelvan a votar, quizás antes del receso de agosto, que ya se acerca. Pero, bueno, el camino sigue lleno de obstáculos políticos. O sea, todavía falta. Sí, hubo republicanos que votaron en contra de reconsiderar y muchos demócratas siguen oponiéndose si no hay cambios importantes. La política ahí sigue siendo un factor clave y complejo. Es fascinante cómo se contraponen estas fuerzas, ¿no? El interés del mercado y la lentitud regulatoria. Totalmente. Eso es lo interesante de este momento, creo yo. Por un lado, tiene señales claras de apetito institucional y de grandes inversores, como vimos con Ethereum y XRP, gente que apuesta por el valor a largo plazo. Y por el otro, pues sigue esta nube de incertidumbre regulatoria en economías tan importantes como la de Estados Unidos. Ahí, ponerse de acuerdo en las reglas del juego es un proceso lento, muy complejo. Y la resolución de esa tensión será clave. Exacto. Cómo se resuelva esta tensión entre el interés del mercado y la acción o la inacción regulatoria, bueno, eso va a ser determinante para saber hacia dónde se mueve todo esto en el futuro cercano y mediano. Sin duda, un panorama complejo pero lleno de movimiento. Muchísimas gracias por desglosar los puntos clave de la semana, ha sido muy útil. Un placer, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre OpenAI, esta compañía que es la que pues prácticamente diseñó ChatGPT, según ustedes muchos lo han de usar. Bueno, esta empresa y Microsoft respaldan una nueva academia para llevar inteligencia artificial a las aulas. La Academia Nacional de Instrucción en Inteligencia Artificial ofrecerá a los educadores acceso gratuito a talleres y seminarios de formación. Estas dos compañías y Anthropic se han asociado con uno de los mayores sindicatos de profesores en los Estados Unidos para crear un centro de formación que ayude a los educadores a utilizar herramientas de inteligencia artificial en las aulas en todo el país. Esto es muy interesante porque esto lleva a tener, pues sí, de alguna forma, acceso a herramientas de inteligencia artificial para que las personas puedan tener acceso
a conocimientos que se van actualizando en el uso de inteligencia artificial. La Academia Nacional de Instrucción de Inteligencia Artificial ofrecerá a los educadores acceso gratuito a los talleres y seminarios de formación de inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a 400,000 educadores de primaria y secundaria en los últimos 5 años, según un informe de la Federación Estadounidense de Profesores. La iniciativa cuenta con $23 millones de financiación de 3 empresas, OpenAI en inteligencia artificial, siendo Microsoft el que es mayor patrocinador de esta iniciativa, que es interesante porque, bueno, en otras partes del mundo, en el caso de México, hay instituciones que están incluso invirtiendo en cursos de formación para sus docentes relacionados a temas de inteligencia artificial, que en la formación, o sea, en los aulas, podemos ver que es necesario que exista formación en este tipo de herramientas para que el docente tenga precisamente los instrumentos necesarios para sus estudiantes, porque los estudiantes lo usan, lo utilizan. Entonces el docente también debe estar preparado para sacarle un mejor provecho y obviamente generar mejores recursos para sus clases. Creo que esto es fenomenal. Al menos en los Estados Unidos es una academia que va a crearse y que tendrá un fondo específico para poder financiarlo y formar a los docentes en este tipo de conocimientos en inteligencia artificial. Seguramente en México llegará, ojalá, esta iniciativa, o que llegue algo similar para formar a docentes con este tipo de conocimientos e inteligencia artificial que avanzan muy rápido, que es lo interesante. Avanza muy rápido, se actualiza muy rápido la información y pues se necesita estar actualizado constantemente. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos por aquí el próximo miércoles a través de el 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Bean Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.